Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y como cada semana vamos a analizar los 6 valores de mayor capitalización bursátil del IBEX 35, como son Santander, BBVA, Celnes, Iberdrola, Inditex y ArcelorMittal. Como invitado estrella nos acompaña Banco Sabadell, que ha sido el gran perdedor de esta semana, que ya pues veremos la caída que ha tenido, que bueno pues un poquito pues deja ese dominio que ha tenido con puño de hierro a lo largo de este año y que bueno pues tenemos un pequeño tropiezo pero que tampoco es alarmante como veremos, ¿no? No obstante pues esta caída viene de la mano de una digamos recomendación de una firma de inversión. Bueno, pues como siempre también obviamente vamos a analizar el IBEX 35. Bien, pues tenemos que el mejor y el peor valor del IBEX 35 anual, pues por arriba no ha cambiado la cosa. Tenemos a Banco Sabadell con 90,06% y por abajo pues nos encontramos que es Siemens Gamesa, que cae un 37,11% a cierre del día 15 de octubre. Siemens Gamesa que le ha dado pues su sorpaso a Solaria. Solaria ahora mismo el segundo valor más bajista del IBEX 35, cae un 36,87% este año, ¿no? Bueno, pues el gran ganador de la semana, pues uno de los valores que vamos a analizar, unos mayores valores, mayor capitalización bursátil del IBEX 35, como es ArcelorMittal, que ha subido nada menos que un 10,18%. El gran perdedor de la semana, Banco Sabadell, que se dejaba ese 6,50%. Entre los valores que vamos a analizar, eh, vamos a dejar apartado Banco Sabadell. Tendríamos pues 3 han cerrado en positivo y 3 en negativo, ¿no? Obviamente, pues como estamos viendo, dos extremos de muy importante, observando un poco el camino que ha tomado ArcelorMittal con ese 10,18 y la caída de Banco Sabadell con ese 6,50 que deja bastante patente, pues que es el momento, quizás sea el momento, como bien apuntaba Morgan Stanley, de hacer una pausa, que son los que han estado detrás de esa caída que hemos visto esta semanita. Bueno, el sentimiento de los inversores. Pues esta semana fuerte repunte para aquellos que creen que la tendencia alcista se va a mantener los próximos 6 meses. Hemos pasado la semana pasada del 25,5% al 37,9%. Está una décima por debajo de la media histórica. Con lo cual, bueno, pues estáis jugueteando. Vamos a ver si esto repunta o no. Sí que hemos visto que se ha visto muy beneficiado de esa gran caída de aquellos que se mantienen neutrales, que la semana pasada estaba el 37,7 y ha caído hasta el 30,3%. Los bajistas también hemos visto cómo se ha recortado, no obstante, ese 31,8% se mantiene por encima de la media histórica que está en el 30%. Así que bueno, pues un poco vemos que ese tirón que hemos visto esta semana, ese 37,9, pues va un poco de la mano de una semana que, hay que decirlo con letra mayúscula, ha sido una semana de ganancia generalizada. De hecho, todos los sectores en Europa, todos los sectores han cerrado la semana en positivo. Todos los sectores. Y en Estados Unidos ha ocurrido exactamente lo mismo. Lo llamativo es que en Europa el sector más alcista ha sido el tecnológico, un 3,69%. Esto es sorprendente porque normalmente cuando hablamos de empresas tecnológicas miramos al otro lado del charco, ¿no? Miramos a Estados Unidos, ¿no? Donde, bueno, pues el sector tecnológico también pues en Estados Unidos cerraba en positivo, pero muy lejos de esa buena actuación que ha tenido en Europa con ese 3,69%. De hecho, hay 4 sectores en Europa que han subido más de un 3% esta semana, con lo cual nos dice que desde luego pues la alegría ha vuelto nuevamente al mercado. Tenemos el tecnológico, como decía, que ha sido el más alcista en Europa, 3,69%, el inmobiliario un 3,66%, el de consumo cíclico un 3,43% y el de materiales básicos un 3,13%. En el otro lado del charco, en Estados Unidos, el más alcista de la semana ha sido el de materiales básicos, que sube un 3,80%, y el inmobiliario un 3,47%. Con lo cual estamos viendo que tanto en Europa como en Estados Unidos ha sido una buena semana para las empresas inmobiliarias, ¿no? Relacionadas con dicho sector. Quizás la única diferencia así un poquito que hay también pues es que en Europa las que han obtenido las mayores ganancias han sido empresas de un tamaño medio y en Estados Unidos han sido las grandes, ¿no? Las que se han visto beneficiadas de esta semana de ascenso. Bueno, pues vamos a empezar ya con la gráfica a ver qué nos dice. Nos vamos con el IBEX 35, donde pues no cambia mucho la cosa, ¿no? De hecho, pues el IBEX 35 ajustado a dividendo subió un 0,47% a la semana, cerrando los 27.596. Seguimos viendo por tercera semana consecutiva el ataque a la zona de resistencia de ese rango lateral, el cual lleva oscilando pues ya bastante tiempo, nos viene acompañando, oscilando entre los 26.380 zona de soporte y los 27.630 puntos como zona de resistencia. Esto es lo que nos está evitando de momento pues buscar los máximos históricos
históricos del IBEX 35 ajustado a dividendo. Vamos a ver, porque tampoco podemos pensar que la ruptura de esa zona de 27.630 nos puede dar una garantía de que veamos al IBEX en la zona de los 29.300 puntos, porque también aquí tenemos una zona, esta brecha que tuvimos aquí, que son los 28.000 puntos donde se frenó, con lo cual habría que utilizar un poco como filtro los 28.000 puntos. Si lo rompe los 28.000, vamos, pues yo creo que va a haber pocas opciones de que el IBEX 35 ajustado a dividendos no vaya a buscar sus máximos históricos. Pero de momento hay que ser prudentes porque estamos dentro de un rango lateral y aunque llevamos 3 semanitas intentando romper esa zona de resistencia y como bien dice el proverbio español, el cántaro que mucho va a la fuente acaba rompiéndose, podría suceder, pero también esa zona podríamos ver que ese nuevamente fallo intentando romper la zona de resistencia, y ya esto es una historia muy repetida en los últimos meses, pues podría desembocar nuevamente en un intento de buscar nuevamente apoyo en la zona de soporte de los 26.380. Con lo cual de momento hay que tener precaución, querido inversor, porque todavía no vemos aquí una señal clara de que podamos pensar que el IBEX 35 va a reanudar pues su tendencia alcista y en este caso ver al IBEX 35 ajustado a dividendo de vuelta a sus máximos históricos. Sin ajustar a máximo histórico, pues vemos un poco el panorama que habíamos visto ajustado. El IBEX 35 sin ajustar está dentro de un rango lateral, oscilando entre 8.660 puntos, zona de soporte, como podéis apreciar, y tenemos por arriba, en ese canal horizontal que está jugueteando, pues tenemos la resistencia que está en la zona de los 9.019, 9.020 puntos, ¿no? Para redondear. Lo tenemos ese cierre en la jornada del viernes, cerraba los 8.997, con lo cual también cierre semanal, y como vemos, pues también atacando a zona de resistencia. Los 9.000 se sigue resistiendo, como podéis observar, desde el pasado mes de agosto estamos ante un auténtico muro de hielo y de luego, pues los alcistas aquí se han ido estrellando una tras otra, ¿no? Así que vamos a ver si finalmente se produce esa ruptura o nuevamente vamos a ver un retroceso hacia la zona 8.800, en la zona intermedia de ese rango lateral. Perder 8.800 pues sí que nos puede dar, se podría poner la situación un poco complicada porque nuevamente podríamos retornar a esa zona de soporte de los 8.630 puntos de ese canal horizontal o rectángulo, como queráis llamarlo, en el cual está oscilando el IBEX 35. Así que de momento vamos a ver si se produce finalmente la conquista de los 9.000 puntos, que daría alas para que el IBEX 35 fuese a buscar la zona de los 9.240 puntos. Vamos a ver, importante, esos 9.000 puntos que de momento siguen resistiéndose desde el pasado mes de agosto. Bien, tanto el IBEX 35 ajustado como sin ajustar sube un 0,47%. Ajustado a dividendos sube en este año un 13,74% y sin ajustar, que es el gráfico que tendríamos aquí en pantalla, un 11,44%. Vamos con ArcelorMittal, gran protagonista de esta semana, que subía un 10-18%, cerrando en los 27,70 euros por acción. Como lo vemos ahí ya cerrando incluso ligeramente por encima de esa zona de resistencia entre los 27,16,5 y los 27,63,5, como podéis observar, incluso por encima cerraba de la media móvil de medio plazo, como podéis observar. Lo que pasa que aquí tenemos una pauta que desde luego pues no es nada bonita. Estamos ante un doji. Mirar, lo peor que podría pasar ahora mismo a ArcelorMittal después de la cabalgata alcista esta semana es que ahora mismo tuviéramos el lunes una apertura bajista y que esa apertura bajista, ese hueco bajista con el que se iniciara la sesión en ArcelorMittal no fuera anulado, porque si nos encontramos que el lunes abre con un hueco bajista y ese hueco no se anula, podríamos tener que uno de los patrones de Candle Steel de vela japonesa más fiables que nos podemos encontrar, que es la estrella doji del atardecer, o el doji estrella del atardecer, como queréis llamarle, ¿no? Según el orden que queréis utilizar con las palabras. Con lo cual estaríamos ante unos patrones, insisto, más fiables que nos podemos encontrar dentro de la vela japonesa y prácticamente, vamos, sería casi una invitación a abrir posiciones cortas y más sabiendo que la conquista de la zona de resistencia, sobre todo la banda superior, es por muy poquito, ¿eh? Con lo cual, si ahí tenemos una nueva caída el lunes, puede ser una oportunidad para abrir un cortito para aquellos con un perfil más agresivo, obviamente, e intentar aprovechar un poco pues esa situación que nos podría adelantar pues algún tipo de corrección que en principio podría llevarnos nuevamente de regreso a la zona sobre los 26-26,30 euros. Bueno,
Si aguanta, sería importante. Si por el contrario, en vez de un hueco, imaginar que en vez de un hueco de apertura bajista, el lunes tenemos un hueco de apertura alcista. Pues esto, obviamente, la fiesta va a continuar. Siguiente zona, pues obviamente esto está más que cantado. Vamos a ir hacia la zona de los 28,75, que es la siguiente zona de resistencia, un hueso duro de roer importante, pero cuya ruptura abre las puertas para avanzar hacia la zona de los 30 euros. Así que va a ser muy importante. Insisto, si el lunes tenemos un hueco de apertura bajista y este no es anulado al cierre de la sesión, cuidadito. Como perdamos ya la banda de la zona ahora mismo de soporte, los 27,16 y medio, esto podríamos estar que rebote, pues bueno, pues toca después de ese fuerte rebote, pues una recogida de beneficios. Así que cuidadito, cuidadito con lo que pueda venir. En gráfico semanal, pues vemos como la semana pasada, pues estamos hablando un poquito de ese martillo, paraguas alcista. Importante era aquí la clave en cierre semanal, está clarísimo, en no perder los 24 euros. Por debajo de los 24 de cierre semanal la cosa se nos puede poner un poco peleaguda y no podríamos descartar caídas hacia la zona 20,44 o 21 euros, ¿no? Pero aquí la ha hecho muy bien, vimos que ha reaccionado muy bien tras ese paraguas alcista o martillo, como también se le denomina. Vemos ese ataque hacia la zona de resistencia donde se ha quedado ahí justamente detenido. Es lo que estamos viendo un poquito en gráfico diario, que estamos ahí pero por muy poquito por encima, ¿no? Con lo cual ahora mismo, insisto, si el lunes tenemos un hueco de apertura bajista y este no es anulado, pues puede ser pues el pistoletazo para, insisto, para esa recogida de beneficios, ¿no? Si no se produce, obviamente estamos en una zona que, como he dicho, si se produce todo lo contrario, un hueco de apertura alcista, pues ahí tenemos los 30 euros, nos están esperando con los brazos abiertos, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Así que de momento, como he comentado en otros vídeos anteriores, la zona importante, sobre todo para aquellos que estáis apostando por el medio plazo, es no perder para nada en absoluto los 24 euros en cierre semanal. Mientras aguante por encima de 24, podemos estar largo. Por debajo de 24, yo ya creo que es el momento de empezar a recoger vela, ¿no? Obviamente lo que mencioné anteriormente, estamos hablando de un gráfico diario, estamos más dirigidos para ese inversor, trader o especulador de muy cortito plazo y que intente pues un poco pues aprovechar un pequeño movimiento a la baja, ¿no? Aprovechándose de una posible se ocurre, recogida de beneficio. Bueno, dejamos ahí ArcelorMittal que, como mencioné anteriormente, subió un 10,18%, en el año se aprecia un 46,56% y es el quinto valor más alcista del IBEX 35. Bueno, dejamos ahí ArcelorMittal, nos vamos con BBVA, que esta semana cae un 2,72%, aunque en el año se aprecia un 42,97%. Como he mencionado anteriormente, no sé si lo he mencionado al principio, bueno, pues si no lo he dicho, esta semana abonaba un dividendo de 0,08 euros por acción. Esta semana también había un poquito de situación complicadilla, porque en Turquía pues había una nueva devaluación de la lira turca, ¿no? De hecho, siempre esto son malas noticias para BBVA. Hablar de Turquía, Erdogan, ya sabemos eso lo que significa. Eso es devaluación de la moneda, de la lira turca, y eso son malas noticias para BBVA. Obviamente, pues se repercutirán luego, pues como no, pues en sus resultados. Ya sabemos, bueno, por los que me seguís habitualmente, la semana pasada recibí una buena noticia desde México y esta semana pues ha tocado todo lo contrario. Malas noticias, como suele ser habitual, siempre que se habla de Turquía y BBVA, buenas noticias no suelen ser. Así que bueno, esto ya los que tenéis ya lleváis años en este mundillo y sobre todo me seguís habitualmente en estos casi 9 años que vamos a cumplir en YouTube, pues ya sabemos que esto es algo ya que, bueno, pues no hace falta entrar en muchos detalles porque es algo que desgraciadamente pues es una situación siempre, digamos, negativa para BBVA cuando se habla de Turquía. Así que bueno, pues en principio tenemos ese cierre del viernes y cierre semanal los 5,769, como decía anteriormente, perdía un 2,72%. Con lo cual ya habíamos visto la semana pasada el frenazo en la zona de los 6 euros, que bueno, pues ahora mismo eso ha recortado, ha aguantado bien la zona 5,60, donde se produjo ese pequeño rebote. Bueno, pues vamos a ver si esto continúa nuevamente, da opciones a atacar los 6 euros, por encima de 6 euros, pues obviamente, pues aquí hay opciones todavía de que vaya a buscar, como no, ya lo estáis viendo aquí dibujado, estamos en un canal alcista. Si rompe los 6 euros, se reanuda la tendencia alcista de fondo, la tendencia por tanto la principal o primaria como también se le llama, y obviamente pues hay que empezar a enfocar con la posibilidad de que BVA pueda continuar la fiesta alcista
hacia la zona de los 6,40 intentando buscar la resistencia, ¿no? O al menos sus proximidades, si no hay fallo alcista, obviamente, ¿no? No siempre estamos hablando de patrones alcistas, el precio va a tantear el soporte a resistencia y resistencia a soporte, hasta que finalmente se produce la ruptura, ¿no? A veces hay fallos, tanto fallos por parte de los alcistas como de los bajistas, pero estamos hablando un poco, pues, en teoría, qué podría ocurrir, ¿no? Y siendo un poco, pues, algo que a mí no me gusta, optimista, ¿no? Pues bueno, pues por encima de esos 6, pues habría opciones, obviamente, de intentar buscar los 6,40. Yo si estuviera largo, pues en BVA, mi idea sería, obviamente, buscar los 6,40. Nivel que tenemos claro y ya un poco ya ajustado las líneas después de ese abono, descuento y posteriormente abono, pues tenemos claramente que antes la zona clave era los 5,50 y ahora sabemos que la zona importante está en la zona de 5,40. Podríamos hablar de una zona de soporte entre los 5,40 y 5,47. Todo lo que sea perder esa zona puede ser complicado. Puede ser nuestra primera señal de visitar el soporte del canal, que está ahora mismo en los 5,20. Y ya sabéis que este patrón pues nos dice la estadística que habitualmente suele romper a la baja. Una ruptura de este patrón sería una caída temible, ¿eh? Sería siempre que alcance el objetivo, ¿no? Eso para empezar. Yo siempre digo que los objetivos históricos no son más que, al fin de cuentas, orientaciones de hacia dónde podría ir el precio, ¿eh? Hacia dónde podría, pero nadie nos asegura que el precio vaya a buscar ese objetivo teórico, para nada. De hecho, se puede alcanzar, incluso se puede superar amplísimamente, y en otras ocasiones tenemos confirmación de un patrón, pero el precio inmediatamente se da la vuelta. Son cosas que ocurren, ¿no? Con lo cual, tenemos tres opciones claras: que se confirme y el precio se dé la vuelta, con lo cual pues se nos deja, bueno, nos echará el mercado con una patada si hemos colocado nuestro stop loss. Segundo, que el precio vaya a buscar el objetivo y tras alcanzar el objetivo teórico se dé la vuelta. Esto también suele ocurrir con bastante frecuencia. Y la tercera opción, que es que el precio alcance el objetivo y lo supere amplísimamente. Este es el sueño de cualquiera cuando hay una posición larga o corta, que se supere bastante ese precio objetivo orientativo que tenemos, ¿no? No, como muchos pues dicen, objetivo teórico mínimo, que es bastante engañoso, y realmente pues la gente cuando ve confirmación y ve una proyección de un objetivo piensan que el precio por arte de magia vaya ahí. No, ni mucho menos, que va. Así que bueno, vamos a ver, insisto, todo lo que no sea reconquistar los 6 euros no se reanudaría la tendencia alcista de fondo, la tendencia alcista primaria o principal, como también se le llama. Todo depende, aquí la zona está clara, es no perder la zona de los 5,40 y por debajo de 5,20 ya estaríamos hablando de quizás el peor de los escenarios que nos podemos encontrar en BVA. El gráfico semanal podemos ver ahí cómo está atacando esa zona de los 6 euros, ahí donde tenemos clarísimamente que es la zona de resistencia a batir. Si lo bate, pues sabemos que el siguiente objetivo que tendríamos que proyectar aquí podemos observar, nos podría llevar tranquilamente a buscar por la zona de máximos de 2017. Estaremos hablando de esa zona ahora mismo de los 6,63 euros. Ese sería en principio un poco hacia donde podría dirigirse BVA, siempre y cuando conquiste los euros, que de momento pues se le están resistiendo bastante a la vista, ¿no? Así que vamos a ver, importante, aquí lo podemos ver perfectamente, esa zona ahora mismo de suelo tras ese ajuste de dividendo, que ya de 5,50 pasa a 5,40 y es el nivel que hay que vigilar muy de cerca en BVA. Por debajo de 5,40 yo sinceramente cerraría mi posición larga. Nos vamos con Celnes. Bueno, antes de irme, de dejar a BVA, que ha recibido una recomendación, me voy a gráfico semanal, de Citigroup, que le da un precio objetivo de los 6,60. Uy, curiosamente nos vamos al máximo 2017, ajustado a dividendo. Con lo cual, pues es una buena proyección, pues un potencial de revalorización de un 17,08%, ¿no? Pero vamos a ir paso a paso, como siempre digo, porque esto a fin de cuentas, pues puede ocurrir que el precio vaya a los 6,60 o que finalmente pues no llegue ni por asombro, ¿no? El análisis fundamental es como análisis técnico, se pueden dar muchos precios objetivos, pero unas veces se alcanza y otros pues desde luego pues nos dejan muy desilusionados, ¿no? Bueno, pues dejamos ahí a BBVA, nos centramos ahora en Celnes que subió un 3%. El año se aprecia un 17,81, cerraba la semana a los 53,58. Bueno, pues como estamos viendo aquí, pues sí que se ha reconquistado. Podemos observar un poquito pues ese movimiento con una envolvente alcista, tirón al alza, reconquistando, como podéis ver, la jornada del jueves los 52,84, profundizando un poco más en la jornada del viernes, y ahora mismo pues podríamos pensar en la posibilidad de avanzar hacia la zona de los 55,40. Pero claro, el problema es que antes tenemos aquí, ya lo estuvimos viendo anteriormente, en el pasado, pues fue hace dos vídeos, ¿no? Sí, en el antepenúltimo vídeo,
La zona 54, esa es la zona complicadilla y vamos a ver si ahí se detiene ese avance, ese pequeño rebote que estamos viendo de Celnes. Si se produce, fantástico. Vamos a ver de cara, obviamente, a buscar los 55-40, pero con el permiso 54 que ahora mismo el obstáculo que tenemos más cerca y que podría ganarnos la fiesta y nuevamente pues tumbarnos, ¿no? Perder ese soporte a los 52.85 pues nos llevará a buscar por la siguiente referencia, que es soporte a los 51.80, ¿eh? Así que vamos a ver, mientras aguante por encima de 52.80 o 52.84, vale, le damos un voto de confianza a ese posible rebote para que continúe la fiesta hacia la zona del 55.40. Lo tenemos aquí a Celnes en gráfico semanal. Bueno, casi tenemos ahí la envolvente, no llega a ser una envolvente alcista por un poquito, pero bueno, muy buena reacción desde los mínimos a semana en los 50,5, donde hemos visto pues ese ataque interesante. Vamos a ver lo que se produce, importante aquí, como vemos en gráfico semanal, pues no darle rienda suelta para que perdamos nuevamente los 52,50, porque la caída que nos espera puede ser hasta zona 47, 30, 48, importante, ¿eh? Esto estamos simplemente en rebote, como estáis viendo la tendencia ahora mismo dominante en Celnes es bajista, ¿eh? Que nadie piensa aquí que ya estamos en una tendencia alcista, porque obviamente para que se reanude la tendencia alcista de fondo que tiene de largo plazo Celnes es una acción alcista de largo plazo, pero para que se reanude la tendencia, la de largo plazo, necesitamos conquistar los 62. Por encima de 62 se reanuda la tendencia de largo plazo. Pero ahora mismo, en el corto plazo, que estamos hablando, corto medio plazo, ahora mismo el gran dominador son los osos, ¿eh? Así que ahora mismo estamos ante un rebote. Vamos a ver esto hasta dónde nos llega. Aquí, como podéis observar perfectamente, que el hueso más duro que tenemos al alza son la zona de los 55-40, que si se rompe al alza, pues nos abre la puerta para buscar la siguiente resistencia hasta los 58. Insisto, es importante no perder nuevamente los 52-50, por debajo de 52, nuevamente esto nos va a meter mucha caña, el miedo se va a imponer y no se puede descartar la visita 47,30, 48 euros, ¿eh? Vamos ahora con Iberdrola. Iberdrola que sube un 0,13%, en el año se deprecia un 0,16%. La semana pasada pues lo hizo muy bien y esta semana pues bueno, pues se ha frenado ese avance. Bueno, pues aquí pues un poquito podríamos hablar que el movimiento pues prácticamente las últimas 7 velas diarias pues estarían dentro de un rango lateral. Vemos cerrado al 9.45, pero podríamos hablar, si me permite un poco para redondear, zona 9.20, 9.70, es ese rango lateral en el cual está oscilando. Si rompe el 9.70 podríamos tener un buen tiro al alza, aunque quizás la zona más complicada que podemos encontrarnos está en los 10,10 euros por acción. Tendríamos aquí una primera barrera, ¿no? Que sería la zona 9.95, pero realmente el hueso duro que podríamos encontrarnos al alza está en los 10,10. Pero claro, hace falta intentar a ver si puede conquistar los 9.60, sobre todo con los 9.70 estaría pues prácticamente dándole un espaldarazo de cara a poder intentar avanzar hacia esa zona de los 10,10 euros. Vamos a ver si aguanta 9.40, porque perder 9.40 nuevamente ahí sí que nos puede hacer pupa y podemos ver nuevamente un regreso a la zona de los 9.15, 9.17 euros, ¿eh? Con lo cual hay que tener un poquito de cautela ahora mismo. Insisto, estamos dentro de un rango lateral de cortito plazo y hay que mostrarse cautos porque obviamente podríamos ver caídas si perdemos la zona de los 9.17. Fijaros que como estamos hablando de un rango lateral, proyectaríamos el objetivo a la baja y nuevamente nos podríamos ver con un Iberdrola cotizando 8.60, 8.70. Así que hay que ser cauto ahora mismo y no ponernos a abrir posición larga de momento, ¿eh? Vamos a ver si que por esa zona conquistamos en cierre diario los 9.65 o 9.70. Sí que hay opciones obviamente pues de empezar a tirar nuevamente al alza, ¿no? Sería bastante interesante. En gráfico semanal, bueno, pues se puede observar perfectamente como pues desde los máximos de 2020 pues en la situación pues hemos visto que bueno, pues con su rango lateral y demás, pero lo que el precio no ha dejado es de caer, ¿no? Con lo cual pues tenemos que tenerlo eso muy en cuenta. De hecho pues hace 2 semanitas atrás estábamos marcando un nuevo mínimo anual, con lo cual pues tampoco podemos venirnos muy arriba. La semana pasada vimos un ataque, una muy buena reacción con envolvente alcista, estupendo, pero fallo en zona de resistencia en los 9.55. Esta semana nuevamente ha vuelto a fallar los 9.55. La vela que tenemos aquí, bueno, vamos a más que vela de onda alta, puedo aceptarla como doji y piernas largas, ¿no? Doji y piernas largas. Menudo nombrecicos tiene esto, ¿verdad? Esto de la vela japonesa, doji y piernas largas. Bueno,
Pues vamos a darle más nombrecitos de hoy y penas largas que vela de onda alta, aunque significa lo mismo, tampoco importa mucho el nombre. Tanto una pauta como otra, tanto el doji y penas largas como la vela de onda alta, son velas de indecisión, nos indican que los inversores no lo tienen muy claro y obviamente aquí hay que mostrarse muy cautos, muy cautos. Cuando aquí hay dudas, lo mejor es esperar, es ver los toros desde el balcón, ¿no? Porque si no, si nos ponemos delante del toro, pues se nos puede enganchar. Y de momento ya hemos visto que por segunda semana consecutiva esa zona de los 9.55, 9.60 se le sigue resistiendo muchísimo. Todo lo que no sea romper esa zona difícilmente nos va a permitir dar alas a un rebote como Dios manda. Y de hecho el frenazo que hemos visto esta semana pone en jaque la posibilidad de ese rebote que, bueno, a vista de la semana pasada, cuando lo analizamos, parecía que tenía muy buena pinta, aunque no obstante, como ya avisaba, pues ese fallo en zona de resistencia pues dejaba un poco el rebote de aquella manera, ¿no? Y obviamente con el nuevo fallo esta semana, pues nos deja patente que estamos en una zona de resistencia muy importante y por tanto no podemos obviarlo, ¿no? Así que mucho cuidado, ¿no? Con lo cual todavía hay posibilidades que si no rompemos esa zona 960, veamos sobre todo la vuelta al 920 y cuidadito porque perder un 920 sí que nos puede llevar nuevamente a visitar los 860, es decir, una vuelta nuevamente a mínimos anuales, con lo cual sería una noticia pues para nada buena, ¿no? Obviamente para los accionistas. Bueno, vamos a dejar ahí a Iberdrola y nos vamos con Inditex. Inditex que esta semana se anota una caída de un 0,54%. Y eso que el viernes subió un 2,53%, ¿no? 2,53. Vale, pues como decía, la semana cerró con una apreciación 0,54, el año se aprecia un 21,06%. Bueno, pues muy buena la jornada del viernes porque conquistaba la resistencia a los 30,90 que se ha transformado en soporte. Sí que fallaba ante la siguiente resistencia a los 31,20, ahí se quedaba pillado un poquito. Bueno, vamos a ver lo que ocurre porque como podéis apreciar en el gráfico diario, esta semana sí que aguantó muy bien, fijaros, los ataques de la jornada del martes, la jornada del miércoles, atacando el soporte de los 30,15 y aguantó estupendo, porque no olvidéis que ahora mismo tenemos abierto todavía un objetivo teórico en los 29,16. De hecho, fijaros, esta semana malas noticias también para Inditex, ya que el Banco de América le da un precio objetivo en los 26 euros por acción. 26. Bueno, nos tendríamos que ir muy por debajo del gráfico. A lo mejor lo vemos en el gráfico semanal, ¿verdad? Fijaros que el objetivo que tenemos ahora mismo por ruptura de ese rango lateral que ahora mismo le podríamos tener aquí en ni más ni menos que ese pequeño rebote de los mínimos de la jornada del miércoles podría ser un simple pullback. Podría ser un pullback que, bueno, pues ha penetrado un poco la zona de soporte, actualmente resistencia y que vamos a ver lo que ocurre. Si rompe los 39,20 podríamos decir que lo peor quizás lo hayamos visto, pero es que como decía, nos encontramos que esta semana Banco de América le da un precio objetivo a los 26 euros. Es una depreciación de un 14,42%, pero no olvidéis que el mayor enemigo de Inditex, del cual ya hablé en su momento, de hecho, como tengo aquí señalado en mi cuaderno de notas, el 20 de septiembre os informé que Credit Suisse, que es el mayor enemigo de Inditex, nunca habla bien de Inditex. Para aquellos que seáis nuevos, incorporáis por primera vez a mi canal, nunca habla bien de Inditex. De hecho, siempre los precios objetivos que da son de infarto, son precios en el sentido contrario a que cualquier accionista puede pensar que va a evolucionar Inditex. De hecho, ese 20 de septiembre le daba un precio objetivo de 26 euros. Es decir, tenemos nada menos que, insisto, mayor enemigo de Inditex, Credit Suisse, le da un precio objetivo de 26 euros. Y ahora esta semana Banco de América le da un precio objetivo que coincide exactamente, 26 euros. Cuidadito, cuidadito con este tipo de rebote porque esto es ni más ni menos que puede ser, no digo que lo sea, porque verdaderamente no tengo esa información como para poder decirlo con total seguridad, ¿no? Tener una certeza, no lo tengo, pero a lo mejor simplemente están un poco jugueteando con los inversores, provocando ese rebote para deshacerse las manos fuertes del mercado de sus acciones, vendérselo a los minoristas, como suele ser lo normal. Muchas veces todo este tipo de rebotes, como por ejemplo el conocido rebote del gato muerto, no es ni más ni menos que una trampa para los pequeñines. Los pequeñines empiezan a ver que sube el precio, se ponen como locos a comprar acciones y lo que están haciendo es comprarle acciones digamos a los grandes.
¿no? A los grandes, a los malotes del parque, ¿no? Que están deshaciéndose de su posición. Pero insisto, no tengo ni puñetera idea. Puede ser un rebote muy bueno y que nos planteemos a lo mejor las próximas semanas nuevamente la zona 32,5, 32,65. Es decir, que simplemente estoy hablando de posibilidades que, bueno, pues esto ya tenéis que estudiarlo vosotros más detenidamente, ¿no? Yo únicamente aquí me ciño a un poco a hablaros de lo que nos puede estar diciendo el análisis técnico, pero nada más, ¿no? Ya para eso necesitaría pues un estudio mucho más detenido, ¿no? Para saber realmente lo que pueda haber o no haber ahí realmente. Bueno, así que vamos a ver, importante pues sería no perder los 30-90, perder los 30-90 podría ser la primera señal de alarma de que esto pues al fin de cuentas pues es un rebote para cazar un poco desprevenido a los minoristas y los grandes pues seguir deshaciéndose de su posición, ¿no? Así que cuidadito por debajo de 30-90 porque hay opciones de volver a la zona de soporte de los 30-15 y por debajo de 30-15 pues bueno, pues a buscar la media móvil de 200 que lo tenemos ahí en los 29 euros, es decir, un poco por debajo del objetivo teórico que tenemos marcado los 29,16. Gráfico semanal, bueno, pues podemos ver la gran remonta de los mínimos. De hecho, pues Inditex cayó hasta los 30,04, de donde se produjo ese fuerte tirón, cerrando los 31,15. La semana lo tenemos todavía por debajo de esa zona de resistencia de 31,35. Todo lo que no sea conquistarlo en cierre semanal, pues obviamente pues la situación pues invita a la cautela, invita a la cautela, ya que como mencionaba pues en anterior vídeo, hay quizás digamos, alguna posibilidad, algún escenario. Tenemos aquí una cresta, 32,84. Aquí tenemos otra sobre esa zona 32,84. Segundo, aquí tenemos un valle, 27,29. Imagina que el precio continúa cayendo. Pues podríamos tener, si aguanta la zona 27,30, pues quizás un rango lateral. El problema es si perdemos la zona 27,30, que lo teníamos cresta, valle, cresta. Empieza a caer, perdemos 27,30, tendríamos un doble techo. Eso sería el panorama más feo que nos podríamos encontrar en Inditex. Pero el escenario menos malo podría ser posiblemente, quizás, como una alternativa, ese rango lateral 27,30, 32,85. Vamos a ver lo que hace de momento. Ya estamos viendo, insisto, pues hay dos bancos de inversión que sí que están pues apostando a que vamos a ver a Inditex en los 26, que los 26, fijaros, es la zona de soporte que no encontramos aquí, ¿no? Esa zona ya marcada en la línea, curiosamente, ¿no? Muchas veces es llamativo que algunos de esos precios objetivos van a niveles de resistencia o bien niveles de soporte por análisis técnico, ¿no? Es muy curioso, ¿no? No sé si será casualidad, aunque yo ya sabéis que yo no creo en las casualidades. Bueno, pues vamos a dejar Inditex y nos vamos ahora ya con Banco Santander. Banco Santander que esta semana se dejaba un 0,13%, en el año se aprecia un 32,97 y bueno, pues un poco aquí lo que estamos viendo pues está más que claro. Si me permitís un poco para redondear, pues lo que está haciendo Santander no es ni más ni menos que oscilar entre los 3,25 y 3,40. Como vemos, cerró el viernes 3,34 o 55, que además fue cierre semanal, y ahí lo tendríamos deshojando un poco la margarita. Si rompe los 3,40, pues obviamente nos vamos a ir a buscar los máximos de este año y vamos a ir a buscar los 3,50, ¿no? Pero de momento, pues deshojando la margarita, a ver lo que ocurre. Si perdemos 3,25, siguiente zona de soporte, pues tendríamos sobre la zona de los 3,16. Perder 3,16 nos puede llevar todavía pues a una mayor caída hacia la zona 3,05. Pero insisto, esto siempre y cuando perdamos los 3,25. Mientras aguante el 3,25, mantenemos la posición larga en Banco Santander. Ahora mismo entrar en Banco Santander, mientras está deshojando la margarita con posibilidades de caída, yo para nada abriría posición larga en Banco Santander ahora mismo, ¿no? La señal de compra está clara que sería rompiendo esa zona de 3,40. Pero ahora mismo ponernos a deshojar, si esto empieza a desmoronar, si empezamos a ver un poco lo que hemos visto en la anterior gráfica, todo ello invita a que si se empezaran a decantar todos estos valores por los descensos, pues no íbamos a estar ante una simple corrección, sino posiblemente estamos viendo deshojar niveles muy importantes y podríamos ver caídas muy fuertes, pero que de momento pues no se han producido, ¿no? Así que cuidadito con intentar pues ponerse a comprar en un máximo, que eso pues obviamente no invita. En todo caso, si tenemos que comprar, lo mejor que podemos hacer es aprovechar las correcciones, pero nunca ponernos a comprar en niveles de máximo. Es un auténtico, es un absurdo, ¿no? Aunque a veces nos puede salir muy bien, sobre todo para aquellos que suelen pues apostar por sectores, digamos, pues bastante volátiles, ¿no? Donde pues a lo mejor pues, te puede encontrar con una sorpresa muy, pero que muy agradable. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Aquí tenemos ya confirmado la semana pasada ese doble suelo, mínimo, mínimo, cresta. Tenemos aquí la línea de confirmación
que la semana pasada rompió esa zona 31.25, ese cierre, esta semana también. Aquí sí que no hay duda. Aquí la vela que tenemos es una vela de onda alta, que como mencionaba anteriormente con Inditex, pues se nos muestra indecisión entre los inversores. Hay que tener un poquito de cuidado. Vamos a ver, no perder los 3.30. Perder los 3.30 podría ser una señal complicadita y podríamos ver nuevamente un retroceso hacia la zona de los 3.16, 3.15. Así que vamos a ver si aguanta los 3.30, porque si aguanta podemos mantener la posición larga intentando buscar los 3.50, incluso podríamos proyectarlo un poco más hacia la zona 3.55. Y obviamente, pues aquellos que van buscando pues un poco pues una mayor proyección, pues ya sabes que tenemos un objetivo ahora mismo por ese doble suelo confirmado en los 3.7470 euros. Bueno, pues dejamos ahí a Santander, nos vamos ya para finalizar con Banco Sabadell, que bueno, pues ha provocado esta semana una fuertísima caída y que la ha llevado, pues fijaros, es que en el cortito plazo ha pasado, pero estamos hablando de cortito plazo. Cuando veis en gráfico semana veréis que tampoco es para alarmarse, ¿no? Pero hemos pasado de los 0.74 a los 0.6728 que cerraba pues esta semana, ¿no? Bueno, en principio pues hemos perdido una zona de apoyo importante, como es el soporte de los 0.6844. Y bueno, todo lo que no sea recuperarlo, pues nos va a llevar pues a sufrir un poquito. Tenemos muy cerquita esa zona de soporte de los 0.6570, que si lo perdemos sí que podemos ver una caída más pronunciada hacia la zona 0.62, que me parece que por debajo de esa zona 0.6570 me parece que ese es el nivel clave, un nivel muy interesante a vigilar, esos 0.62 euros. No obstante, pues obviamente aquí estamos hablando de cortito plazo y como he dicho, miramos en gráfico semanal y tampoco es tan alarmante. Sé que un poco, bueno, pues podríamos haber dibujado aquí, esta zona de aquí, pues una zona a ver, permite un poco. Porque lo tenemos aquí, es una pauta de triángulo. Donde los máximos son descendentes. Pues para que lo vean mejor. Y los mínimos, pues se pueden unir en una línea horizontal. ¿Veis? Normalmente los triángulos son patrones de continuación. Pero a veces cuando no son de continuación, pues obviamente son de cambio de tendencia. Ya hemos tenido un poquito pues ese movimiento. Proyectar el objetivo me parece un poco absurdo. Prácticamente ahí podemos decir lo que bueno, pues básicamente los 0.66, esa zona 0.6570 es el objetivo teórico. Con lo cual pues tampoco vamos ahora a trazarlo. Vemos la gran caída que tuvo en la jornada del viernes. Y es que bueno, pues un poquito, pues como decía, esta semana sí que ha recibido nada menos que 3 recomendaciones, pero de hecho la que ha provocado pues una estampida a Banco Sabadell fue la de Morgan Stanley. Vamos a empezar por los que confiaban en Banco Sabadell, aunque no obstante tampoco se le da mucho potencial mucho recorrido al alza de momento. VS le da un precio objetivo en los 0,70, es decir, lo que es era el suelo soporte del triángulo descendente, que está en los 0,70. Eso VS, es decir, un potencial de revalorización de un 4,35, poca cosa. Luego tenemos Citigroup, que le dan, eso sí, este sí, un poco más ambicioso, le da 0,75. Pues por aquí, es decir, sería marcar nuevamente pues un nuevo máximo anual para Banco Sabadell, un 11,81% de revalorización. Pero claro, llega Morgan Stanley y Morgan Stanley pues dice que es hora de hacer una pausa, que ya había subido más de un 100% y que bueno, pues esto pues sí, ya hay que tener cuidadito, ¿no? De hecho, Peter Lynch, una de sus frases célebres, dice que hay que desconfiar de cualquier empresa que en un año suba más de un 100%. Con lo cual ya es una señal de alarma, decir, cuidadito, ves cerrando ya la posición que tengas, que cuando se supera ese nivel, ya mucho cuidado porque podemos pillar un susto muy desagradable, porque luego las correcciones cuando llegan suelen ser muy violentas, ¿eh? Yo siempre digo que una cosa es una tendencia bajista y otra una corrección. Las correcciones se producen de forma muy rápida, no nos da tiempo ni a reaccionar. Mientras que una tendencia bajista nos va dando señales de agotamiento. El que no lo ve es porque está un poco ciego, porque no sabe en qué mundo se ha metido, obviamente. Así como decía, Morgan Stanley pues decía que es la hora de hacer una pausa y le da un precio objetivo teórico en los 0,62. Es decir, que nos vamos justamente el nivel que yo estaba dando por técnico, que me parece bastante interesante.
una vez que llegue a esa zona 0,66, ¿no? Con lo cual, qué casualidad, fijaros, qué casualidad que la antigua resistencia de este rango lateral que tenemos aquí, ¿no? Casualidades, ¿no? Casualidades, ¿no? En fin, lo dejamos aquí, nada. Pues desearos un buen fin de semana. Como siempre, pues pido que si este vídeo pues ha gustado, pues ya sabéis, pulgar arriba. Que no ha gustado, pues pulgar abajo. Si no estáis suscritos, pues agradecería que os suscribierais. Que no queréis suscribiros, pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? O algunos se suscribirán, ¿no? Y bueno, pues nada, pues desear un buen fin de semana y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto, chao.